Estimados estudiantes, les mando un cordial saludo a todos ustedes y les doy la bienvenida a una clase más de la materia de técnicas de la entrevista. Ya me conocen, soy la licenciada Jessica y bueno, vamos a iniciar con una temática más de la comunicación en la entrevista. El segundo tema que vamos a tratar es la comunicación verbal. Bueno, como ustedes ya lo saben, es un hecho que el intercambio verbal en una entrevista en ambos interlocutores, es decir, entre el entrevistador y entrevistado, tiene un efecto inmediato. En realidad es lo primero que se produce en toda entrevista. En ese sentido, vamos a analizar la siguiente diapositiva, mencionando que el lenguaje, más concretamente el habla, es la herramienta principal de la comunicación. Y el lenguaje es un código mediante el cual el material cognitivo, es decir, el conocimiento que se desea transmitir, es codificado para el emisor y la información resultante es decodificado por el receptor. Y la comunicación verbal llega a brindar datos, ideas. También a partir de esta comunicación verbal se pueden describir sentimientos, argumentos, acuerdos y desacuerdos. Se pueden hacer peticiones, se pueden hacer incluso alabanzas o cumplidos y también se puede ridiculizar. Entonces, en la comunicación verbal, sobre todo ya aplicándolo en nuestras entrevistas, es de especial importancia si nos enfocamos en las preguntas. Y justamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Saber preguntar y saber obtener información verbal del entrevistado requiere de 2 puntos. El primero es tener dominio del conocimiento de la temática sobre la que vamos a hablar o tal vez evaluar. Y también debemos de saber cómo realizar las preguntas. En ocasiones, como entrevistadores, realmente nos podemos paralizar al querer obtener información del entrevistado y bueno, no sabemos cómo preguntar o cómo hacerlo. La siguiente información nos va a ayudar a formular las preguntas correctamente en todas las entrevistas que nosotros vayamos a desarrollar. Pero para que podamos iniciar bien con este tema de las preguntas, es importante recordar que la información solicitada ha de ser motivada y ajustada al objetivo que origina la demanda. Es decir, que todo aquello que se aleje del objetivo y propósito de nuestra entrevista no va a ayudar para nada en su desarrollo. No debemos apartarnos de ese objetivo. Entonces, ¿cómo deberíamos de preguntar? Como les decía, la manera en que se hacen las preguntas tiene muchísima importancia. Vamos a observar el siguiente ejemplo de 2 personas en una conversación realizando preguntas. La primera le dice: ¿me podría decir si el próximo cruce está la calle del Paseo? Bueno, y el otro le responde sí. En ese caso, el receptor da una contestación al sentido literal. Sin embargo, la pregunta podría tener una referencia algo más pragmática. Entonces, se cambia un poco el sentido de la pregunta. Escuchen, dice: por favor, ¿cuál es la calle del siguiente cruce? Y le responde: es la calle del Paseo. Gracias.
Por lo tanto, las estrategias a la hora de hacer preguntas realmente son importantes. Al ver este ejemplo, nos damos cuenta que que debemos de saber realizar las preguntas. En este sentido, se suele diferenciar entre las preguntas abiertas y cerradas. Aquí, en este ejemplo, podemos ver ese caso. En ese sentido, las preguntas abiertas o de apertura, también se llaman así, permiten en primer lugar responder al entrevistado desde una perspectiva que quiera. Y además se descubren muchos intereses y valores dentro de la entrevista. Este tipo de preguntas también permiten al entrevistado expresarse a su manera, a su ritmo, siguiendo el orden que considere adecuado en su discurso. Y además son las mejores para iniciar una exploración sobre el proceso, para poder ampliar más el tema y llegar a nuestro objetivo. Es una buena iniciativa también para motivar al entrevistado y promover una participación más activa en él. Y bueno, no es muy aconsejable utilizar estas preguntas cuando la persona comienza a dejar de hablar, por ejemplo, o se requiere un dato concreto. Ahora, al respecto de las preguntas que cierran, también se las llama de clausura. Estas delimitan las posibilidades de respuesta y suelen ser contestadas con monosílabos, como sí o no, o con un dato concreto. Por otra parte, permiten concretar la información y son indicadas para neutralizar las divagaciones en las que pueda incurrir el entrevistado. Son óptimas para comprobar si hay acuerdo y confirmar si existe algún compromiso. Y lo bueno es que cuando hay consejerías o entrevistas que se alargan muchísimo, este tipo de preguntas de cierre, eso es justamente lo que hacen, son indicadas para ir cerrando las entrevistas. Entonces podemos decir que la comunicación verbal del emisor puede producir interferencias en la comprensión del mensaje por parte del receptor. Y vamos a exponer específicamente algunas estrategias que facilitan la comprensión e intencionalidad del emisor en su mensaje, y otras que claramente se deberían de llegar a evitar. En primer lugar, las formas verbales que facilitan la comunicación y que deberíamos de incluir en nosotros en nuestras entrevistas deben de ser palabras fáciles. Además, es importante repetir los objetivos o aclarar las intenciones que tengamos en nuestra entrevista, hacer un resumen, sobre todo una retroalimentación cuando pensamos que algo no ha quedado muy claro. También se debe de responder a los mensajes, deben de haber refuerzos verbales, dar alguna información adecuada, dar información suficiente y transmitir mensajes de comprensión y de respeto. Estas son algunas formas verbales, como les decía, que facilitan mucho facilitan nuestras entrevistas. Bueno, las formas verbales que deberían de evitarse y sobre todo que interfieren mucho en nuestra comunicación dentro de nuestra entrevista son estas, por ejemplo, las jergas con lenguaje técnico, las expresiones que disminuyen la relación asimétrica, el minimizar o quitar importancia
a lo que se ha mencionado o saturar con información también es negativo. Las generalizaciones como todo, nunca, nada, siempre, o las negativas, de ningún modo, nunca, jamás. Y sobre todo estas frases que son tan impersonales como se agradece o se siente, porque es importante generar un vínculo entre ustedes como entrevistadores y su entrevistado. Bueno, es todo por esta clase. Muchísimas gracias.